Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo es su primer libro del Nuevo Testamento. Encuentra la cita que vamos a empezar a leer. Mateo capítulo 9, versículo 35 al versículo 38. ¿Lo tenemos? Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Puede tomarse asiento, hermano? Continuamos con el versículo 36. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esta noche, ¿verdad? El tema de esta noche sería el privilegio de servirle a Dios. Sabemos, ¿verdad? Que el servir a Dios es una grande bendición. El haberle conocido es una grande bendición, pero más bendición también es servirle al Señor. Porque nosotros somos servidores del Señor, hermanos. Recordemos ello, ¿verdad? Que el Señor no vino a que le sirvieran. Él dio ejemplo a nosotros, ¿verdad? De cómo servir. Él sirvió también. Y nos dio ejemplo, ¿verdad? Que nosotros debemos de servirle a Dios. Entonces, ¿verdad? Dice el Señor que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Yo no sé de cuántos de ustedes, hermanos, aquí tienen trabajo. Yo creo que la mayoría de nosotros trabajamos hoy en día, ¿verdad? Pero se imaginan en un momento que quizás no tuviéramos trabajo. Yo creo que anheláramos, ¿verdad? Buscar un trabajo, ir a aplicar quizás a una compañía y poder obtener un trabajo quizás. Pero ¿sabe qué, hermanos? En este día el Señor sigue buscando obreros para su mies. El Señor sigue buscando trabajadores para que prediquen su palabra, para que vayan y prediquen a las personas allá afuera, para que amen a sus familiares, para que prediquen el evangelio de paz, el evangelio que transforma a la persona. Sabemos, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, es el que hace el cambio en nuestra vida. Pero si a alguien no le hablamos, hermanos, no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado a que hagamos. Y eso es una tristeza, hermanos, ver personas que un día empezaron quizás en el camino del Señor y ahora se han apartado por algo que miraron quizás, por algo que le dijeron quizás, y se apartaron. Y ahora viven de una manera que no se congregan, que no tienen un compromiso con el Señor. Pero más sin embargo, se nos da la oportunidad ahora en día de ponernos a cuentas con Él. Él nos dice que debemos de estar a cuentas, debemos de estar apercibidos porque los días son malos cada día. Cada día que pasa, hermano, el tiempo de su venida es pronta. Usted puede decir, bueno, ya pasaron más de 2000 años y el Señor no ha cumplido su promesa. Bueno, es que el Señor, para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, hermano, han pasado 2 días apenas. Pero fíjese, si viniera el Señor mañana, ¿qué cuenta le daríamos al Señor? ¿Qué hemos hecho para el Señor nosotros? Sabemos que el Señor nos ha dado una vida, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, nos ha dado una familia, un techo y alimento. Y ahora la pregunta sería, ¿qué hemos hecho nosotros para el Señor? ¿Qué estamos haciendo hoy en día para el Señor? El Señor dice que dice el versículo 36, dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es decir, hermanos, que al Señor le seguía multitud de personas, porque se le hacía milagros, porque muchas de las veces también le daba alimento, le daba que comer. Y muchos le seguían a Él por conveniencia también. Pero habían personas que también le seguían porque tenían un corazón sincero, porque buscaban llenarse más de Él, porque el Señor les predicaba y cada palabra que le decían, ellos la escuchaban y la atesoraban en su corazón. Entonces el Señor, al ver las multitudes, de verdad que eran muchas, dijo, bueno, el trabajo que hay es bastante y los obreros que hay son pocos. Entonces dice en el 38, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, hermanos, que el Señor sigue buscando trabajadores para su viña. Él busca personas que tengan un corazón dispuesto para trabajar, un corazón dispuesto para servirle a Él.
Porque el Señor no solamente, Dios no solo vino para salvarnos, fíjese, sino que también vino, Él quiere que le sirvamos también. Usted se recuerda la predicación del viernes pasado. Dice que el Señor nos ha creado con un propósito. El hermano predicaba el viernes pasado, ¿verdad? Y hablaba de Génesis, de cómo el Señor había puesto ese huerto en Edén. Y cómo el Señor había puesto a Adán y Eva ahí. Y no solo los puso ahí, sino que los puso también para que trabajaran ahí. ¿Qué nos quiere decir su palabra del Señor, hermanos? Que nosotros no somos llamados únicamente para que vengamos y escuchamos su palabra. Qué bueno, hermano, que vengas. Qué bueno que te llenes del mensaje. Pero también debes de predicar su palabra. Quizás usted puede decir, bueno, hermano, yo no soy bueno para hablar. Quizás me da pena hablar. Pero ¿qué es nuestro testimonio, hermanos? Conozco, hermanos, una pareja, ¿verdad? Que no voy a decir su nombre, pero es cercana a mí. Resulta que el hermano, él, fíjese que él canta, él predica también. Y cuando sale con su esposa, dice que su esposa no le gusta salir con él. Y no porque no lo amen, simplemente porque es su forma de ser al manejar. Él se pelea con todo el mundo. Y él predica, fíjese. Es tremendo eso. Entonces, a lo que voy es esto, hermano. Que él a veces me dice, bueno, me gustaría que mi esposa vuelva al camino del Señor. Pero ¿cómo le digo? Bueno, con nuestro testimonio vamos a acercar a las personas hacia el Señor. Pero si nosotros no estamos teniendo un buen testimonio, alejamos a las personas del Señor. Muchas de las veces nosotros llegamos a ser tropiezos para nuestra familia, para nuestro cónyuge, para nuestra esposa, para nuestro esposo, incluso hasta para nuestros hijos. Y él, fíjese, su esposa, ¿verdad? Platicando hace unos días conmigo, ¿verdad? Me decía, bueno, es que no me gusta salir con él porque él cuando sale, si alguien se pasa, le está pronto, él le saca la mano y le grita y le dice muchas cosas. Entonces digo, bueno, pues ¿qué testimonio estamos dando? Entonces, hermanos, es preocupante, ¿verdad? Que no solo tengamos un testimonio íntegro en la iglesia, sino que también debemos de reflejar al Señor allá afuera también. Nosotros debemos de ser luz, hermanos, en la oscuridad. Nosotros somos cartas leídas, hermanos, somos libros abiertos. Las personas, usted le puede decir, oh, no se fijen en mí, fíjense en el Señor. Pero Pablo, fíjense, tremendo predicador, fíjense, decía, sed imitador de mí como yo de Cristo. Pablo predicaba el verdadero evangelio. Y no solo lo predicaba, sino también que vivía el evangelio. No es fácil, hermano, el camino del Señor, pero tampoco es imposible. Si tú te llenas del Señor, todo te va a ser más fácil, hermano. Pero si tú vas con tu propia fuerza, quizás que yo soy el más inteligente, que el Señor que yo con mi sabiduría puedo continuar, no vas a llegar muy lejos. Debemos de llenarnos del Señor cada día, hermanos. Cada día que el Señor nos da es una oportunidad grande para que busquemos de Él. Vamos a hacer una escritura más, hermanos. Vamos a continuar aquí en Mateo, y es Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 5 al versículo 8 dice, en el nombre de Jesús. 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. 6. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Con qué propósito? Fíjese, versículo 7. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice. Entonces, ¿verdad? Vemos que el Señor constituye, ¿verdad?, a los 12 apóstoles. Forma su grupo, ¿verdad?, íntimo. Él dice, bueno, los voy a preparar, los voy a instruir y los voy a mandar a que prediquen. Pero dice que no vayan a otro lugar, sino que vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Vayan primero aquí cerca, a los de casa. Muchas de las veces nosotros, hermanos, queremos predicar afuera, conquistar, ¿verdad?, los corazones para el Señor. Pero como mencionaba hace un momento, hermanos, nuestro testimonio dice mucho de nosotros. A veces queremos decirle a nuestros hijos, hijo, mira, busca al Señor, lee tu Biblia, congrégate. Pero a veces nosotros, hermanos, no queremos venir al templo. A veces nosotros por el cansancio no venimos. Decimos, ay, mañana voy, o el domingo voy. Pero el domingo, ¿qué tal si el domingo ya no llegan? ¿Qué tal si amaneces enfermo, quizás por otra cosa, ya no vienes al templo? Y se nos va a hacer un hábito muchas de las veces.
Y no estoy en contra, hermano, que te tomes tu tiempo, que descanses, pero es mandamiento también del Señor que debemos de congregarnos. Entonces el Señor, vean, constituye a los 12 apóstoles y los manda a que prediquen. Y les da una serie de instrucciones, ¿verdad? Que no vayan a casas de samaritanos, que no entréis a ciertos lugares, sino que vayan primeramente a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces nosotros, ¿verdad? Como creyentes hoy en día, no vamos a ir a predicar a Israel, vamos a ir a predicar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro vecino. Ese es nuestro trabajo, hermanos, como sirvientes del Señor, como trabajadores de Él. Miramos al principio que la mies es mucha, dice, y sus obreros son pocos. Pocos, hermanos, son los que se atreven, hermanos, quizás a hablar del Señor. Quizás por pena, quizás porque no sé hablar. El Señor cuando llamó a Jeremías, lo llamó, ¿verdad? Y dice, no, Señor, dice, yo no porque soy un niño, dice. Cuando llamó a Moisés, dice, no, Señor, manda a otra persona porque yo soy torpe de habla. Cuando le dijo a Jonás, ve a predicar a Nínive, le dio para Tarsis, Jonás. Muchos buscaron muchos pretextos, muchas excusas, pero no hay nada válido delante del Señor para hacer el trabajo que el Señor te ha mandado a hacer. Muchas de las veces, hermano, no queremos compromiso. Muchas veces no queremos no voy a hacer nada para que no me vean y no me pongan a hacer algo. No quiero compromiso, pero déjame decirte algo, hermano, que el comprometido ya está delante del Señor. Desde el día que tú entregaste tu vida al Señor, estás comprometido con el Señor directamente. No con una iglesia, no con una congregación, no con el pastor, no con el líder, sino que directamente con el Señor. Entonces, bríncase en el mismo capítulo, pero al versículo 14. Dice, y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, dice, bueno, si no escuchan el mensaje que lleven de mí, bueno, está bien, todos tengan el mensaje y si no lo reciben, sacúdense el polvo y váyanse. No dice, váyanse a descansar, váyanse a tomarse unas vacaciones porque ya trabajaron mucho, no, váyanse a predicar a otro lugar. Fíjense que Pablo, fíjense, tremendo predicador, cuando iba a un lugar, ¿verdad? Pablo iba a un lugar y una de las veces no le habían recibido ahí. En cierta ocasión a Pablo lo recibieron a pedradas, hermanos. Y lo dieron por muerto casi. Y llegaron sus discípulos y pensaron que estaba muerto. Mas sin embargo Pablo se levantó y se animando los ánimos de ellos, dice que se levantó y se fue otra vez a predicar. Fíjense qué ejemplo nos da Pablo, hermano. Si usted ve muchos personajes en la Biblia, hermano, pero quiero centrarme más en Pablo, hermanos. Como Pablo, ¿verdad? Siendo perseguidor de la iglesia antes de conocer al Señor. Después que lo conoce, tremendo predicador, fíjense. Cómo el Señor transforma su corazón, cómo el Señor lo usa de una manera tan grande. Vemos, ¿verdad? En el caso de Samuel, ¿verdad? Cómo desde pequeño también el Señor le hizo el llamado a Samuel. Cómo su madre Ana, ¿verdad? Pedía un hijo. Y cuando ese hijo le dice, bueno, este hijo lo voy a consagrar para ti, Señor. Y vemos que Samuel, ¿verdad? Cómo el Señor lo usó grandemente. Cómo siendo profeta, cómo el Señor hizo grandes milagros para su pueblo. Ahora en día, hermanos, el Señor sigue contratando personas también. Y no esperes que el Señor no vengas aquí a la iglesia para que el Señor te pague o para que el Señor me bendiga. El Señor te bendició, hermano. Ya te dio salud, ya te dio trabajo. Ya te ha dado todo lo que tienes viene de parte del Señor. No esperes trabajar al Señor para que el Señor te recompense. El Señor te va a dar lo que necesitas solamente. A veces le pedimos al Señor muchas cosas, pero esas cosas muchas veces no nos convienen a nosotros. Le pedimos un avión al Señor, ni siquiera tenemos una licencia para manejar un avión, fíjese. Le pedimos cosas que verdaderamente no edifican nuestra vida. Vamos más adelante, hermanos. Vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. El Señor nos exhorta, ¿verdad? Después que el Señor constituyó a sus 12 discípulos, los mandó a predicar a los de casa, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Dice, no se vayan a casa de samaritanos, no se vayan a ningún otro lugar, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora, hermano, esta palabra debemos de aplicarla para nosotros. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que no estamos solos, hermanos, cuando vamos. Yo creo que si trabajamos para el Señor, al Señor le place eso, se gusta de eso. Pero a veces, hermanos, queremos irnos para otro lugar en vez de hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Nos ha dicho que vayamos a todas las naciones y que hagamos discípulos de ellos, que hagamos un discipulado. Yo no sé en tu vida, hermano, pero te quería preguntar, ¿verdad? ¿Tú tienes algún discípulo? ¿Tú estás enseñando a alguien? Quizás a tus hijos, quizás a un compañero de trabajo, quizás a un amigo. Nosotros, hermano, dice la palabra del Señor que a causa del tiempo deberíamos de ser ya maestros. A causa del tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque la mayoría de nosotros tenemos quizás más de un año quizás caminando en el camino del Señor. Tenemos conocido al Señor mucho más tiempo. Y muchos de nosotros, hermano, no sabemos ni cómo se llama la iglesia. No sabemos que la iglesia somos nosotros. Nosotros como congregación. Muchos dicen, oh, la iglesia. No, este es un edificio solamente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia. Todos juntos, hermanos, somos iglesia. Entonces, nos da ese trabajo, Señor, para que vayamos a todo el mundo y que hagamos discípulos de ellos y que prediquemos el Evangelio. Y no solamente dice que les 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor nunca se aparta de nosotros, hermano. Y más si tú haces el trabajo para el Señor te respalda completamente. No esperes que el Señor te bendiga más de lo que ya te ha bendecido. O no le pidas cosas que verdaderamente no edifican la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir a una escritura más, hermanos, para ir entrando más al tema. Y quiero que me acompañe a buscar Colosenses capítulo 3, versículo del 22 al versículo 24. Colosenses lo van a encontrar a su lado derecho. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al versículo 24. Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, hermanos, que dice, bueno, cuando sirvan de corazón sincero, con un corazón íntegro, dice, sirvan de corazón, no como para agradar a los hombres, dice, porque ustedes trabajan para el Señor. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer algo para el Señor, hermanos, debemos de hacerlo de corazón, hermanos. No para quedar bien con los hermanos, que yo hago mucho trabajo. No, hermano, no estamos trabajando para el hermano. No estamos trabajando para el hermano, estamos trabajando para el Señor. Todo lo que vayamos a hacer dice que hagámoslo de corazón. Y dice Colosenses 3:17, no lo busque, pero está más atrásito, dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Ese es algo, hermanos, es un mandamiento. Ese es algo que nosotros debemos de meditar en ello, ¿verdad? Que todo lo que vayamos a hacer es para el Señor. Si es en la cocina, si es al cuidar puertas, si es al predicar, es para el Señor, hermanos. Si le cantamos a un Dios vivo. Le cantamos a un Dios poderoso, a un Dios grande. Fíjense que con respecto, ¿verdad?, al servicio, ¿verdad?, vemos en la Biblia muchos ejemplos, hermano, de muchos personajes, ¿verdad?, de que algunos, ¿verdad?, rehusaron por un momento quizás no servir al Señor. Mencionaba el caso de Moisés, ¿verdad?, el caso de otros personajes más. Pero más sin embargo, hermano, me llama mucho a mí la atención de un personaje, ¿verdad?, en este caso es Isaías. Fíjense que el Señor, cuando le hace el llamado a Isaías, le hace el llamado, como nos hizo el llamado muchas veces a nosotros, pero él responde la primera. Sabemos el caso de Mateo, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Mateo, le dice, ven y sígueme. Dice que Mateo era el que recogía los impuestos, hermano, el recaudador de impuestos.
Pero dice que dejándolo todo, fue y le siguió al Señor. Nosotros, hermanos, quizás no le seguimos a la primera al Señor. Quizás pasaron muchos años, quizás muchas veces nos habló el Señor de una u otra manera, quizás por un amigo, por una predicación, quizás. Pero por la pura misericordia del Señor es que estamos ahora en día. Quizás nos costó entregar el corazón al Señor. Quizás nos costó mucho entregar la vida a Él. Y el Señor tuvo paciencia para con nosotros. A veces nosotros le podemos hablar a un amigo y queremos que el amigo se convierta a la semana. Y queremos que el amigo crezca en conocimiento del Señor. Bueno, ahí entramos nosotros también, para poderle ayudar a Él. ¿Cómo le podemos ayudar a esa persona? Bueno, primeramente tenemos que ayudarnos nosotros. Tenemos que ayudarnos de la palabra del Señor. Decirle, Señor, permite compartir algo con mi amigo, con mi hermano, que apenas va empezando. Que yo pueda, Señor Dios, ser de edificación para él. Que yo pueda ayudar al Señor a que él crezca también. Dice que Pablo le decía a Gallo, amado, decía, yo deseo que seas prosperado en todo, dice, así como prospera tu alma, fíjese nada más. Ese es un buen deseo, hermano, para otro hermano. Ese es algo que no tiene nada de envidia. Ese es algo que así dice, así como prospera tu alma, dice. No solamente palabras, sino que es un buen deseo que sale del corazón completamente. Y vamos, hermanos, a un ejemplo, ¿verdad? A lo que hablaba hace un momento. Vamos a ir a Isaías, hacia el lado izquierdo en el Antiguo Testamento. Ahí encontrar Isaías. Y vamos a ir a Isaías capítulo 6. Del capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Tome su tiempo, hermanos, búsquelo con calma. Dice el nombre de Jesús, Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí me tengo un poco. Vemos, ¿verdad?, que aquí Isaías tiene una visión. Y él ve serafines, ¿verdad? Los serafines, dice la Biblia, que tienen 6 alas. Con 2 dice que se cubrían el rostro, con 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, esta es una visión que tiene Isaías, ¿verdad? Dice que toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense en el versículo 4 lo que dice. Y los quiciales de las puertas, dice, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Fíjense nada más. Sabemos, ¿verdad?, que nadie, ¿verdad?, ha visto al Señor cara a cara, ¿verdad? Pero esta es una visión, hermanos. Recordemos que es una visión que tiene Isaías cuando le hace el llamado al Señor. Y el Señor se le presenta a Isaías, ¿verdad?, y dice, en el versículo 6, y voló hacia a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Pero quiero enfocarme, hermano, todo lo que hemos leído en el versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Hace una pregunta, ¿verdad? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero, ¿verdad?, que el Señor hace un llamado, ¿verdad? Le hace el llamado a Isaías. Le hace el llamado a Isaías para que predique su palabra, para que sea mensajero del Señor, para que trabaje para su viña. Y él no duda ni por un momento. Le dice, bueno, dice el Señor, bueno, como que el Señor no supiera, ¿verdad?, que cuando el Señor llama a alguien es capaz de hacer las cosas.
El Señor, hermanos, no te va a llamar porque tú no eres capaz. Simplemente te va a llamar porque tú eres capaz de realizar ese trabajo. El Señor te ha capacitado, hermanos. Dice su palabra que mencionó en un momento, ¿verdad?, que a causa del tiempo, hermanos, deberíamos de ser ya maestros, debemos estar enseñando a los demás, a los que apenas van empezando. Pero ¿qué hacemos muchas de las veces? Muchas de las veces llegamos a ser solo para los demás. Y dice, no, ni se sabe la Escritura, no sabe dónde está Génesis, no sabe dónde está Apocalipsis. En vez de acercarse con él y decirle, mira, te voy a dar a buscar tu Escritura para que no te sientas mal. Todos empezamos por ahí. Muchas de las veces llegamos a criticar al hermano porque no sabe dónde está cada Escritura. No, hermanos, no deberíamos decir así nosotros. Pero entonces, ¿verdad?, cuando el Señor le hace el llamado a Isaías, el Señor, ¿verdad?, se hace una pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Viste nada más la disposición que tenía Isaías de trabajar para el Señor? Yo no sé, ¿verdad?, en el área que tú estás trabajando en este momento. Quizás has desistido quizás en lo que tú estabas haciendo para el Señor. Pero es un buen momento, hermanos, para recapacitar si has dejado de hacer el trabajo para el Señor. Y volver a retomar eso que el Señor te ha mandado a hacer, que no lo has hecho. Porque miramos, ¿verdad?, allá en Mateo 28, 19, que la gran comisión, ¿verdad?, que nos ha mandado a predicar a nosotros, a todas las naciones y a ser discípulos, ¿verdad? Y ese trabajo, hermanos, son pocos los que lo hacen. Le digo, ¿por qué, hermanos? Porque no quieren, hermanos, esforzarse. Porque no quieren, y al cabo dicen, no, pues con que yo soy salvo, con eso basta. No, hermanos. Yo creo que nosotros, hermanos, como personas, ¿verdad?, conscientes, nosotros queremos que nuestra familia se acerque al Señor también. Queremos que nuestros hijos conozcan del Señor. Pero para todo ello nosotros tenemos que dar buen testimonio. Para ello nosotros tenemos que prepararnos también para poder enseñar a los que vienen atrás de nosotros. No solamente decirle, oh, busca de Dios y mira que si el Señor te va a bendecir si le buscas. No solo se trata de eso, se trata de esforzarse uno como padre para poder instruir a su hijo en su camino. Eso manda su palabra. Que instruyas al niño en su camino, que cuando fuera grande no se va a apartar de él. Y eso es bíblico, hermano. Pero si no queremos congregarnos, hermano, no queremos leer su palabra, que nos da pereza, que no la entiendo, y por muchas circunstancias o por muchos pretextos no lo hacemos, ¿qué está pasando con nosotros en el día de hoy, hermanos? Yo creo que si hemos hecho las cosas mal hasta este momento, hermanos, lo digo por mi persona, hermano, no creas que lo digo por ti, pero si he hecho las cosas mal hasta este momento, es momento de ponernos a cuenta con el Señor. Pedirle perdón, el Señor te perdona. Pero también retomemos, ¿verdad?, el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Fíjense que después de que el Señor habló con Jonás, ¿verdad?, y lo mandó a predicar allá, a Nínive, y después que Jonás huyó, ¿verdad?, supuestamente él lejos de la presencia del Señor, dijo. Y más sin embargo, el Señor hasta donde estaba lo fue a llamar. Le dijo, ¿sabes qué? Vente para acá. Te vamos a mandar un Uber. Y ese Uber que te va a mandar va a ser un pez que te va a tragar y te va a llevar donde empezaste, para que vayas y prediques su palabra. Muchas de las veces, hermanos, el Señor tiene paciencia con nosotros. Y mucha paciencia, le digo. ¿Se imagina si el Señor fuera como yo, hermanos? Que a la primera me enojo, que a la primera estoy inconforme. Piense, ¿qué sería nosotros? No teníamos la oportunidad que tenemos ahora día nosotros. El Señor es paciente para con nosotros, hermanos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos nos arrepintamos y que produzcamos a un arrepentimiento genuino. Algo que el Señor nos da esa oportunidad cada día. Cada día, hermanos, que viene es una gran oportunidad. Cada día que acontece, debemos decir al Señor, gracias por ese día. Gracias porque ese día, Señor, pude abrir mis ojos. Gracias, Señor, por la salud. Gracias porque estoy trabajando, Señor. Gracias por mi familia. Quizás gracias por los alimentos, que aunque sean frijoles, Señor, tengo para comer. Amén. Fíjense nada más, porque hay personas, hermanos, o hay lugares donde hay escasez. Si usted verá otros países, hermanos, donde hay mucha escasez de alimentos. Muchos países donde hay guerras, no tienen ni siquiera agua potable, hermanos. Y nosotros, hermanos, que tenemos la oportunidad de estar en un país, hermano, muy bendecido. Que si usted va a una iglesia, le dan despensa para que usted tenga alimento. Si usted va a trabajar, hermanos, si usted va a buscar un trabajo, consigue un trabajo, hermanos. Quizás va a ganar el mínimo que estás empezando, pero conforme a su capacidad, conforme a lo que usted vaya haciendo, quizás el día de mañana, quizás tenga un aumento, quizás le vaya mucho mejor. Pero
Pero muchas de las veces renegamos porque tenemos un trabajo. Decimos, oh, que no me están pagando mucho y que estoy en el sol y con la lluvia estoy en la lluvia. Y empezamos a renegar de la bendición que el Señor nos ha dado. Fíjense cómo somos nosotros. En vez de estar agradecidos con el Señor, muchas veces renegamos de la bendición que el Señor nos da. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí trabajamos, hermanos. Yo creo que trabajamos, hermanos, porque necesitamos también una economía. Porque nadie en su sano juicio dice, bueno, qué aburrido me levanté el día de hoy, pura trabajar. Yo creo que nadie lo hace, hermanos. Verdaderamente todos trabajamos porque necesitamos, hermanos, pagar la renta, necesitamos pagar muchas cosas, hermanos. Y también es su palabra que el que no trabaja dice que no coma, así de sencillo. Es necesario cada cosa, hermano. Pero ¿sabe lo más importante para nuestra vida? Es congregarnos, hermano, buscar al Señor, leer su palabra, meditar cada día, como hacían los de Berea. Dice que escudriñaban para ver si lo que decía Pablo era cierto, para ver si lo que de Pablo, con su elocuencia, con su sabiduría, era verdad lo que predicaba Pablo. En este día, ¿verdad? O aquí en este lugar, a usted se le pregunta a ver si usted necesita una Biblia. Si no tiene, le podemos prestar una, decimos. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, que usted lea su Biblia. Es importante que usted tenga un compromiso directamente con el Señor. No con el que está aquí enfrente, hermano, porque el que está aquí enfrente se puede equivocar, puede decir una palabra por otra, o porque quizás por los nervios muchas veces nos gana, ¿verdad? Nos equivocamos muchas veces. Pero si usted lee su Biblia no se va a equivocar en ningún momento, hermanos. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Isaías, ¿verdad?, cómo se dispuso, ¿verdad? No pensó, dijo, oh, Señor, si tú buscas, sigue buscando, Señor, tú vas a encontrar a alguien especial para mandarlo a trabajar. No, dice el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Él pronto contestó, yo imagino que él pronto contestó, dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, dice. Debemos de estar dispuestos, hermanos, para trabajar para el Señor. Miramos en un principio que la mies es mucha y los obreros son pocos, fíjense. El Señor sigue contratando hasta ahora en día, hermanos. Sigue buscando trabajadores, hermanos. Sigue buscando trabajadores que hagan el trabajo. Nosotros, hermanos, somos llamados para predicar el Evangelio. Pero volvemos a lo mismo. Quizás tú no sirves para hablar, ¿verdad? Porque quizás te da pena por los nervios o por lo que sea. Entonces debemos de cuidar nuestro testimonio, hermanos. No, ¿verdad? No enojarnos si la otra persona maneja mal, si se pasa de staff. No enojarnos porque eso no edifica en nada. Al contrario, estorba para otras personas. Quiero leer 1 Samuel, no lo busque, puede notarlo si gusta. 1 Samuel 12:24, se lo leo solamente para que no lo busque. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24, dice: solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El Señor, hermano, el Señor nos ha dado, hermanos, algo ahora que no podíamos comprar con el dinero terrenal. Fíjense que el mismo Señor en su amor vino, ¿verdad?, en figura humana a dar la vida por cada uno de nosotros. Cuando a nosotros nos correspondía morir por nuestros pecados. Porque dice su palabra que la paga del pecado es muerte, hermanos. Yo creo que el Señor no nos ha llamado porque somos los mejores. El Señor nos ha llamado porque muchos de nosotros, hermanos, o mi persona, era el peor quizás de mi familia. Quizás era una persona que no tenía temor de Dios en su momento. Pero por la misericordia del Señor, hermanos, el Señor nos tiene de pie. Y nos tiene en este lugar, ¿verdad? Y estamos aprendiendo cada día. Y nos estamos llenando cada día más del Señor. Y por ende, hermanos, por el tiempo, por lo que sea, hermanos, debemos de dar testimonio al Señor. Que el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida. Que el Señor es el único que ha podido transformar nuestro corazón. Es el único que ha podido transformar nuestra vida mala que llevamos. Entonces decía, solamente temed al Señor, decía, y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. ¿Cuánto ha hecho el Señor por cada uno de nosotros, hermanos? Yo creo que el Señor nos ha bendecido grandemente, hermanos. Nos ha dado algo que no podíamos comprar, hermanos, con nada de lo que tengamos. Incluso hasta el aire que respiramos, hermano, le pertenece al Señor. Imagínense, hermano, no tenemos nada nosotros.
Cuando nacemos nosotros, literalmente, cuando somos unos bebés, cuando nacemos no traemos nada a este mundo. Y cuando vayamos, dice su palabra también que no nos vamos a llevar nada. Lo único que vamos a tener va a ser un conocimiento del Señor. Vamos a tener una vida eterna con el Señor, todo y cuando le busquemos, todo y cuando nos consagremos para el Señor, todo y cuando le dediquemos una vida al Señor. Solamente, hermanos. No esperes que va a venir el Señor y va a haber una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades en el Señor. Bien te vas con Él o te quedas. Pero yo creo que nosotros queremos irnos con el Señor, hermanos. Queremos irnos con el Señor porque nos espera una vida eterna con Él. Algo, ¿verdad? Una fiesta de principio por una eternidad, hermanos. Algo que el Señor tiene preparado para nosotros es algo bueno, hermanos. No creas que el Señor te va a poner a trabajar, no, vas a trabajar acá. Aquí trabajas, aquí predicas su palabra, aquí te consagras, te congregas para el Señor, te guardas para el Señor. Y allá vamos a ir a tener una vida eterna con Él, a gozarnos con Él. ¿Cuántos anhelan una vida eterna con el Señor? Yo creo que la mayoría de nosotros, o si no todos, queremos estar con el Señor un día. Pero para ello no hay que forzarnos aquí. Hay que congregarnos cuando tengamos que congregarnos. Hay que buscar al Señor, llenando de su presencia. Porque es importante, hermano. Cuando tú te llenas del Señor, cuando tú lees su palabra, hermanos, y un momento viene alguien con una necesidad, hermano, tú te sabes una escritura, un versículo y le comparte quizás a esa persona. Y eso es algo bonito, hermano, porque quizás, hermano, yo no tengo buena memoria, hermano. ¿Sabe lo que hago? En cuestión de mi persona, yo tengo una libreta, hermano, la cual uso. Esta libreta, hermano, yo anoto, por ejemplo, ¿verdad? Anoto el día. Anoto quién abrió el servicio, cuál fue el tema o quién predicó ese día. Y eso a mí, ¿por qué, hermano? ¿Por qué lo hago yo de esa manera? Porque yo tengo mala memoria. Y yo lo hago así, entonces digo, bueno, yo me puedo acordar de hace dos meses porque yo tengo mi escrito acá. Y eso el día de mañana me va a servir porque yo repaso y digo, oh, mira, esto ya lo entiendo mejor. ¿Por qué? Porque ya lo tengo grabado. ¿Por qué? Porque mi mente, hermano, mi mente quizás no es tan buena, hermano. Pero si yo tomo apunte de lo que se lee, de lo que se predica, eso el día de mañana tú lo repasas y te edifica. Te sigue edificando eso todavía porque lo tienes ahí. Lo mismo es en la palabra del Señor, hermanos. Cuando tú buscas de la palabra del Señor, te va llenando el conocimiento del Señor. Te va llenando más y más cada día. Cuando venga la prueba, dices, bueno, pues si Job pasó muchas pruebas, muchas necesidades, y lo que viene conmigo, pues no es grande en comparación de Job. Entonces dice, bueno, esto es pasajero. Después de esto, después de esta prueba, viene una grande bendición para tu vida. Job, fíjese que Job, a pesar de que Job sufrió mucho, ¿verdad? Pasó calamidades, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Job dice la Biblia que nunca renegó al Señor. Renegó su día, renegó de otras cosas, pero nunca se quejó contra el Señor. Y algo que me llama la atención en Job es que él decía, bueno, el Señor dio, el Señor quitó, decía, sea el nombre del Señor bendito. Sí, amén. Eso debemos decir nosotros, hermano. Que a pesar de que estemos pasando tribulaciones, necesidades, bendigamos al Señor. Que no reneguemos de la prueba, porque eso no, hermanos. La prueba va a venir a tu vida, siempre. ¿Por qué? Porque el Señor quiere probarte tu fe. Quiere que tú crezcas espiritualmente. Quiere que todos crezcamos a un conocimiento pleno del Señor. Ese es el propósito de una prueba, de una necesidad. Pero ¿qué pasa cuando llega la prueba, la necesidad? Dices, esta prueba que llegó a mi vida es grande. Y muchas de las veces, hermano, las pruebas que llegan a tu vida no son de parte del Señor, déjame decirte. Muchas veces son por malas decisiones que nosotros tomamos. Muchas decisiones que nosotros tomamos nos traen consecuencias. Y esas consecuencias, tarde o temprano, vamos a pagarlas. ¿Por qué? Por una mala decisión, hermanos. Y a veces tomamos en contra del Señor y decimos, no, que el Señor no me ayudó a poder salir de esta prueba cuando yo tenía necesidad. Pero esa prueba no era de parte del Señor. Era por mi desobligación, era por mi mala decisión. Vamos a un ejemplo más, hermanos. Como nosotros, ¿verdad? Como individualmente, hermanos, todos vamos a dar cuentas un día por lo que hagamos y por lo que no hagamos. Por la palabra que digamos también y por lo que no digamos también. Nosotros, ¿verdad? Cada uno depende de cada uno de nosotros personalmente, depende de una relación con el Señor. Pero fíjense, esta historia que vamos a mirar habla acerca de Aquila y Priscila, hermanos. Un matrimonio consagrado por el Señor. Un matrimonio que
que estaba en las buenas y en las malas, un matrimonio que estaba dedicado a la obra del Señor. Y para ello, hermano, le voy a pedir que me pueda acompañar a buscar en su Biblia, Hechos capítulo 18, a su lado derecho, del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 18, versículo 1 al versículo 3. Sabemos que Pablo, ¿verdad?, es uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, escribió 12 cartas. Y Pablo, fíjese que Pablo predicaba en muchos lugares, y predicaba en las sinagogas, predicaba en los pueblos. A Pablo no crea que iba a decir, oh, si no me da un hotel de 5 estrellas o un lugar donde yo pueda estar a gusto, no voy a predicar. No, Pablo predicaba. Pablo predicaba una de las cosas, hermano, que nosotros sabemos un texto, pero únicamente lo sabemos a la mitad. Le digo, ¿por qué, hermano? Sabemos que dice Filipenses 4:13, ¿verdad? La mayoría de nosotros sabemos que dice eso. Dice Filipenses 4:13, sabemos de la mitad en adelante, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, escribiendo ese versículo, dice, bueno, en las buenas y en las malas, con poco o mucho, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no solo que dice, oh, pues ya prediqué, échale para acá, la ofrenda y eso. No, Pablo también trabajaba. Pablo se dedicaba a la labor del Señor, pero también trabajaba para su sustento. Hechos capítulo 18, versículo 1 al versículo 3. Dice el nombre de Jesús de la siguiente manera. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Ahí mete un poco. Pablo, ¿verdad?, iba, por ejemplo, a Corinto, iba a Éfeso, a Antioquía. En muchos lugares Pablo visitaba para predicar la palabra del Señor. Pero en este caso, ¿verdad?, conoció a Aquila. Aquila, hermano, para que usted lo entienda de esta manera, era un hombre, pero dice la Biblia un hombre judío. Pero se nos suena a nosotros, ¿verdad?, personal, yo a veces me confundía. Aquila se me figura como femenino, pero no, hermanos. Es el hombre, se refiere a un hombre. Dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, dice, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Es decir, hermanos, ellos salieron por exilio, salieron un momento, ¿verdad?, que el rey dijo, bueno, no los quiero acá porque por muchas cosas, ellos salieron, hermanos. Entonces Pablo se juntó con ellos, ¿verdad? Y Pablo, siendo tremendo predicador, fíjese, y estas personas dedicadas al Señor también, en este caso Aquila y Priscila, versículo 3, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es decir, que Pablo no solamente predicaba, no solamente dedicaba tiempo al Señor, no solamente era un buen predicador, un buen siervo fiel del Señor, también Pablo trabajaba para su propio sustento. ¿Verdad? Y conoce a Aquila, dice que ellos trabajaban también en ello, haciendo carpas, haciendo tiendas, dice la Biblia. Algo, ¿verdad?, que es un trabajo. ¿Qué es lo que pasa hoy día, hermanos? Que muchos predicadores, ¿verdad?, quizás aquí no lo va a ver en este lugar, porque la mayoría de nosotros, o la mayoría de los que predican, ¿verdad?, trabajan. Pero que hay de otros lugares, hermanos. De otros lugares, ¿verdad?, únicamente viven del diezmo, de las ofrendas. Y no está mal, hermano, todo y cuando tú le dediques completamente el tiempo al Señor. Pero muchos lo hacen únicamente por negocio, hermano. Lo hacen por negocio, por entretener a la gente, no predican la verdad. Y eso está mal, hermano, delante del Señor. Pero todo y cuando, ¿verdad?, nosotros dediquemos al Señor eso y lo hagamos de corazón, dice la Biblia, el Señor nos va a bendecir cada día. Entonces dice que, versículo 3 nuevamente, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas o carpas, ¿verdad? Ese era el oficio de Pablo, hermanos. Se juntó con ellos, ¿verdad?, en este caso Aquila y Priscila, y trabajaban juntos. Usted, hermanos, como, vamos a decir, si usted es carpintero, ¿verdad?, y se conoce a otro carpintero, por así decirlo, usted congenia con esa persona, hace como una amistad, aunque no lo conozca, fíjese, aunque no lo conozca, algo que lo identifica, algo que llama la atención a esa persona. Dice, no, pues esta persona tiene el mismo oficio que yo, a lo mejor le puede enseñar a mí, o yo le puedo enseñar algo a él también. Pablo no solamente convivía solo, Pablo seguía también mucha gente, muchos discípulos también de él.
Muchas personas que andaban aprendiendo con él. En este caso, ¿verdad? Este matrimonio de Aquila y Priscila estaban dedicados también al Señor. Como matrimonio nosotros, ¿verdad? Debemos de trabajar para el Señor también. Amén. Dice la Biblia que una casa dividida no puede sostenerse. Entonces nosotros como matrimonio debemos de estar unidos, hermanos. Y debemos de trabajar los dos en el trabajo del Señor. Quizás no van a predicar los dos, pero sí trabajamos para el Señor. Sí. Y cuando trabajamos para el Señor dice que lo hagamos de corazón. No para agradar a nadie, sino que lo hacemos para el Señor. Para el Señor trabajamos. Amén. Y si dice una alabanza, y si morimos, también para Él morimos, fíjense. Amén. Entonces vamos a una escritura más, aquí adelantito, es Hechos 18, capítulo 18, versículo 18 solamente. Más unos cuantos versículos adelante. Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Es decir, hermanos, que cuando Pablo, ¿verdad?, iba a un lugar, muchos de los hermanos le daban la bienvenida a Pablo, porque Pablo era apreciado, hermanos, porque Pablo, al principio, ¿verdad?, cuando Pablo perseguía a la iglesia, Pablo no era tan bien visto. Muchos le tenían miedo, hasta se escondían de él. Y no querían ni siquiera ver a lo lejos que estaba Pablo. Pero sin embargo, cuando el Señor transforma la vida de Pablo, cuando el Señor lo usa de una manera especial, yo me atrevo a decir que tenía mucha gente que lo apreciaba mucho. Cuando usted lee la vida de Pablo, hermanos, así lo va meditando, Pablo cuando llegaba a un lugar, hermano, no solamente llegaba de visita, sino que también llegaba a enseñar, llegaba a ser discípulos. Pablo llegaba a predicar e incluso muchas de las veces a bautizar también. Entonces, hermanos, el Señor no nos ha llamado no únicamente para que trabajemos solo una vez y ya, no. Cada que tengamos el tiempo de hablar de su palabra, debemos de hacerlo con libertad, hermanos. Debemos de hacerlo con libertad, todo y cuando hablemos del Señor, hermanos. Yo sé que el Señor nos respalda, todo y cuando tú lo hagas para el Señor. Pero si en vez de predicar, en vez de hacer la voluntad del Señor, nos dedicamos a otras cosas, hablar del hermano, que porque el hermano no vino, que se está alejando, quizás el Señor lo va a no sé qué, y muchas cosas, hermano. No, hermanos, debemos de ser diferentes, hermanos, un diferente pensamiento. Si el hermano no vino, oremos por él. Quizás él se encuentra enfermo, quizás tuvo alguna emergencia, qué sé yo, hermanos. No debemos de criticarnos, debemos de orar los unos por los otros, dice la Biblia. Sí, amén. No criticarnos a nosotros, porque criticar, hermano, eso no va, hermano, con el plan de Dios. El Señor nos dice que oremos los unos por los otros. Y también nos manda la oración para que no entremos en tentación. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo vemos que Aquila y Priscila, en este caso este matrimonio, andamos con Pablo. Yo me atrevo a decir, hermanos, que ellos aprendían mucho de Pablo. A pesar de que el conocimiento que ellos tenían, que me atrevo a decir que tenían mucho conocimiento del Señor, también aprendían de Pablo. Nosotros, hermanos, debemos de ser, hermanos, luz hacia los demás, ¿verdad? Y más aún de los que no conocen del Señor. Debemos de ser ese puente para que ellos conozcan al Señor. Debemos de ser ese medio para que ellos conozcan al Señor. Quizás no lo van a hacer pronto, quizás porque yo creo que ninguno de nosotros llegamos a la primera al camino del Señor. A algunos costó meses, años, mucho tiempo quizás. Pero más sin embargo ahora estamos delante del Señor. Entonces este matrimonio, ¿verdad?, Aquila y Priscila estaban aprendiendo de Pablo. Porque Pablo se iba a un lugar y también iban ellos acompañándolo. Más adelante, hermanos, Hechos capítulo 18, versículo 24 al versículo 26. Un versículo más adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahí me detengo un poco. Si usted, ¿verdad?, sabe acerca de Apolos, ¿verdad?, cómo el Señor cómo habla de Apolos, fíjese cómo lo compara. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, dice,
poderoso en las Escrituras. Es decir, que Apolos no era alguien que apenas iba empezando. Apolos predicaba, Apolos tenía un conocimiento grande del Señor. Y en el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, hermanos, que Apolo, ¿verdad?, llega a este lugar, ¿verdad?, a la sinagoga, y empieza a predicar. Y empieza a predicar a los que estaban en la sinagoga. Dice que al escucharlo Aquila y Priscila, lo llamaron aparte, después que, me imagino que después que terminó su predicación o lo que estaba hablando, y le llamaron aparte. Y no le llamaron aparte para regañarlo, para criticarlo, sino que para enseñarle más el conocimiento del Señor. Porque dice la Biblia que él únicamente se conocía el bautismo de Juan únicamente. Que sí conocía del Señor, sí conocía del Señor. Dice que era poderoso en la Escritura, se lo cuenta, dice nada más. Usted va cuando lee la historia de Job, dice que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solamente, hermanos, cuenta lo que nosotros digamos, oh, yo soy bueno, no, bueno solo es el Señor. Amén. Y el conocimiento y la sabiduría viene del Señor nada más. Entonces, ¿verdad?, este matrimonio, ¿verdad?, le dijo a Apolos, ven para acá, vamos a hablar contigo. Mira, y le empezaron a hablar, ¿verdad?, a decirle, bueno, a enseñarle más acerca del Señor. No solamente, hermanos, podemos servir al Señor individualmente, como matrimonio, como tu pareja. Puedes servirle también al Señor juntos. Y a los que no se han casado, ¿verdad?, pídale a su esposo al Señor. El Señor le va a dar su vida idónea, su pareja que está buscando. No se desespere en ello. Yo sé que el Señor, hermano, tiene lo mejor para nosotros. Tiene lo mejor, no nos va a dar algo que no nos conviene, sino nos va a dar la ayuda idónea. A los que ya tenemos, gloria a Dios por ello. Pero los que están solteros, ¿verdad?, pídale al Señor, hermanos. Espera el tiempo del Señor, el Señor le va a dar lo que tiene preparado para usted. Le voy a terminar con esta escritura, hermanos. Y esta escritura se encuentra ya no lo busques, si quieres se lo leo. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, hermanos, que nosotros, hermanos, no solamente empezamos un día. Quizás nos cansamos, quizás llega el momento que quizás las pruebas nos agobian, quizás el afán de la vida nos agobia. Pero dice que no somos de los que retrocedemos. Pero no somos de los que retroceden, dice, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, de los que continuamos. La Biblia dice que no es el que empezó un día, sino que es el que persevera hasta el fin, dice, ese va a ser salvo. Amén. No solamente es un día, conocí al Señor, ya le conocí, pero me alejé, y conocí al Señor un año, ya me alejé 2 años. No, al cabo el Señor es bueno, me sigue bendiciendo. No, hermanos, tengamos cuidado. Busquemos del Señor cada día. Cada que tengamos la oportunidad de escuchar palabras del Señor, escuchemos palabras del Señor. Si hay que congregarnos, vengamos al templo, hermanos, de corazón. No por quedar bien, porque, que si no vengo el hermano va a hablar de mí. Tú tienes un compromiso directamente con el Señor, no con el hermano. Porque el hermano no murió por ti en la cruz del Calvario. Fue el mismo Señor que dio la vida por ti y por mí. No queremos, ¿verdad?, como decir, no trabajen únicamente para agradar a los humanos. Recordemos que el trabajo, hermano, que hacemos es para el Señor directamente. Amén. Y que de Él viene la recompensa. Y como decía este último versículo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Eso debemos de ser, hermanos, nosotros. Debemos de ser luz en la oscuridad. Debemos de ser un puente para los demás, para que los demás conozcan al Señor. Amén. Debemos de prepararnos, hermanos, porque el Señor, hermano, tarde o temprano nos va a llamar a trabajar. Y nos va a llamar a trabajar, hermanos, porque estamos capaces para ello. Tenemos la capacidad, hermanos, de poder leer, hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros leemos, ¿verdad? Amén. La mayoría de nosotros sabemos leer, sabemos escribir, hermanos. Yo creo que tenemos un trabajo directamente con el Señor. El Señor nos va a usar, hermanos, tarde o temprano. Quizás tú no quieres un compromiso con el Señor, pensarás tú. No es un compromiso, hermano, con el Señor. Es un privilegio trabajar para el Señor. Sí, es un grande privilegio, es una grande bendición.
No esperando que el Señor te recompense, ya te recompensó, hermanos. Amén. Ya tienes salud, tienes trabajo, tienes familia, hermanos. ¿Qué más quieres? Tienes una vida eterna con Él. ¿Qué más te puede dar el Señor? La pregunta sería, ¿qué puedes darle tú al Señor? Amén. Esa debería ser la pregunta para nosotros. ¿Qué puedo, Señor, hacer para tu obra, Señor? ¿Cómo puedo trabajar para ti? ¿En qué, Señor, me vas a poner a trabajar? Quizás va a ser para predicar, Señor. Quizás va a ser para cuidar la puerta. Quizás va a ser para hablar allá en la calle, Señor. Pero debemos de estar dispuestos, ¿sí? Así como dijo Isaías. El Señor preguntando, ¿a quién voy a enviarse? ¿Quién irá por vosotros? Y dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. Esa disposición, hermanos, que tuvo Isaías, debemos tener nosotros para con el Señor. Amén. Que cuando el Señor nos llame a trabajar, que aceptemos, hermanos, que trabajemos para el Señor. Amén, hermanos. Hermanos, hasta aquí el tema, ¿verdad?, que traía para su pueblo. Si tiene peticiones, hermanos, hágalas pasar enfrente, vamos a estar hablando por ellas y que sea el Señor contestando conforme a la voluntad de Él. Vamos a orar. Padre, amado Dios, en esta noche, primeramente, Señor, amado Dios, le pido perdón, Señor, por cualquier palabra, Señor, maldicha, Señor, cualquier, Señor, palabra, Señor, que haya confundido a algún hermano, Señor. Le pido perdón, Señor, amado Dios, porque a veces me puedo equivocar, Señor, por los nervios, Señor, por muchas otras cosas, Padre. Pero le pido en nombre de Jesús, Señor, que usted me ayude, Padre, a dar lo mejor de mí cada día, Señor. Que cuando me toque predicar, Señor, me prepare, Señor. Que cuando me toque, amado Dios, servirle a usted, Padre, lo haga con un corazón sincero, Padre, agradándolo a usted, Padre, amado Dios. Le pido, amado Dios, por cada hermano, Señor, que no pudo asistir en este día, Señor, que donde quiera que esté, Padre, sea la necesidad que él tenga, Padre, usted lo ayude, Padre, usted lo bendiga grandemente. Le pido, amado Dios, por los niños, Padre, de este lugar, Señor, para que usted los siga bendiciendo, Señor, siga guardando las escuelas, Señor. También le pido en nombre de Jesús, Señor, por cada hermano, Señor, que nos está viendo por este medio, Padre, amado Dios. Que quizás, Padre, amado Dios, no pudieron llegar a las peticiones quizás que ellos tengan, Padre, hasta este lugar. Pero le pedimos en nombre de Jesús, Señor, por cada una de ellas, Señor. Que usted, Padre, sabe, Padre, que usted conoce cada necesidad, Señor, que tienen los hermanos, Señor. Por eso le pedimos en nombre de Jesús, Señor, que se haga su voluntad con cada una de ellas, Señor. Si mis hermanos, Padre, tienen una necesidad, Padre, de salud, Padre, sea usted, Padre, tocándose el cuerpo, Padre, sea usted, Padre, sanando toda dolencia, Señor. Sea usted, Padre, bendiciendo de una manera especial a cada uno de ellos, Padre. Por mis hermanos, Señor, de San Luis Potosí, Padre, le pido en nombre de Jesús también por ellos, Padre, para que usted los siga bendiciendo cada día más, Señor. Que esta radio, Padre Dios, siempre tenga las puertas abiertas, Señor. Siempre, Padre, se expanda su evangelio, Señor, por todo el mundo, Padre, amado Dios. Que siempre, amado Dios, también, cuando vengamos, Señor, amado Dios, al templo, Padre, vengamos, Señor, con un corazón, Padre, agradecido, Padre. Y cuando usted, Padre Dios, nos llame, Padre, a trabajar, Señor, que estemos dispuestos, Señor, amado Dios, como Isaías, Señor. Que cuando usted hizo el llamado del Padre, Él estuvo dispuesto, Señor, amado Dios, pronto, Señor, para poder trabajar, Señor, para usted. Sabemos, Padre Dios, que trabajamos, Señor, para un Dios grande, Señor, un Dios poderoso, Señor, un Dios vivo, Padre. Reconociendo, Padre Dios, que usted, Padre, ya nos ha pagado, Padre. No tenemos, Señor, amado Dios, más que agradecerle, Señor, por su amor y misericordia para con nosotros. Padre, amado Dios, en esta noche, Señor, amado Dios, yo le quiero pedir, amado Dios, primeramente, Señor, por la vida, Señor, de Ángel Limón, Padre. Le quiero pedir por su vida, Padre, para que usted le cambie, Señor, su mente, Padre. Para que usted cambie su corazón, Señor. Para que usted, amado Dios, el tiempo que él vaya a estar allá, Señor, amado Dios, en ese centro de rehabilitación, Padre, que le sirva, Padre Dios, para bien, Padre. Para que él pueda, amado Dios, reconocer, Padre Dios, que había un problema en él, Padre, y que él pueda clamarle a usted, Padre, y que sea usted transformando su vida, Padre, por completo. Le pido por él, Señor, amado Dios, por todas las personas que están ahí, Señor, para que ellos también, amado Dios, tengan la ayuda suya, Señor, para que usted también los cambie, Señor, para que usted transforme sus corazones, Señor, para que usted cambie sus pensamientos, Señor, que hay en ellos, Señor. Que usted esté rompiendo, Señor, cualquier cadena, Señor, al pecado, Padre, cualquier, Señor, atadura, Señor, que ellos tengan, Padre. Le pido en nombre de Jesús, Señor, por cada centro, Señor, de rehabilitación, Señor, que tiene abiertas sus puertas, Padre, para muchas gentes, Padre, que lo necesitan. También, Señor, amado Dios, le pido en el nombre de Jesús, Señor, por un compañero de trabajo, Señor, amado Dios, que hace una semana, Padre, tuvo una urgencia, Padre. Él tuvo un stroke, Padre, amado Dios. Usted más que nadie lo conoce, Padre. Él se llama Mike, Señor, y le quiero pedir por su vida, Padre. Ya salió, Señor, de peligro, Padre. Yo sé, Señor, que usted lo ha guardado, Señor. Yo no sé, Padre, amado Dios, si él le conoce a usted, Señor. Pero yo le pido en nombre de Jesús, si no le conociese, Padre, que él pueda conocer al Señor. Dice su palabra que mientras hay vida, Señor, hay esperanza, Señor. Entonces creemos en su palabra, Señor.
Creemos, Padre Dios, en su escritura, Padre, lo que dice, Señor. Le pido por su vida, Padre, para que Él pueda tener un encuentro con usted, Señor. Para que Él, amado Dios, pueda entregar la vida a usted, Señor. También, Señor, amado Dios, le pido por nuestra familia, Señor, en El Salvador, Padre, en México, Padre, para que usted les bendiga grandemente, Señor. Si hubiese también familia, Padre, de nosotros que aún no le conozca, Señor, que le pueda conocer, Señor. Que se pueda poner a cuentas hoy, Padre, en este día. Que hoy, Padre Dios, es la oportunidad, Señor, que usted le está dando, Padre. Sabemos, Padre Dios, que a veces nosotros podemos confiar en mañana, Señor, Dios. Pero mañana es incierto, Señor. Mañana no sabemos si va a venir mañana, Señor. Quizás venga mañana, pero quizás mi vida, Padre, aquí termine este día, Señor. Por eso le pido en nombre de Jesús, Señor, si hubiese familia de nosotros, Señor, que aún no le ha entregado el corazón, Padre, a usted. Que hoy, Padre Dios, tengan la oportunidad, Padre, de ponerse a cuenta con usted, Señor. Ahora, Padre Dios, ya que estamos, Señor, por ser despedidos de este lugar, Padre, queremos despedirnos de este lugar, Padre, pero no de su presencia, Señor. Vaya, Señor, amado Dios, con el que va a hacer una actividad, Señor, guárdelo, Señor, bendiga su vida, Padre, de manera especial. Y para los que vamos para nuestro hogar, Padre Dios, también llévenos con bien, Señor. Le pido, Padre Dios, como llegamos a este lugar con bien, Padre, así queremos regresar a nuestro hogar, Padre. Y que esta palabra, Señor, que hemos escuchado, Padre, que hemos leído, Padre Dios, podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón, Señor. Que también, amado Dios, que a su tiempo de su fruto, Padre, que podamos, Señor, ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Le pido, amado Dios, en nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que nos pueda asistir ese día, que también nos bendiga, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. Fortalezca, Señor, en gran manera, Señor. Ahora, Padre, lo ponemos en sus manos y todo el pueblo que le ama dicen amén y amén. Hermanos que nos están viendo por este medio, que el Señor nos bendiga grandemente. Nos estamos viendo probablemente el domingo a las 2 de la tarde, hora de California. Y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos. Mis hermanos que nos escuchan en San Luis Potosí, hermanos, que el Señor les bendiga también a ustedes grandemente. Que el Señor les bendiga.